Hemos titulado este mensaje Nuestras circunstancias adversas a la luz del triunfo de Cristo. Y ahorita usted va a ver por qué. Ah, Antes de empezar a estudiar estos versículos, yo quisiera empezar este estudio recordándole, hermanos, lo que vimos la semana pasada. Yo leí solamente hasta donde Pablo dice que no ignoramos las maquinaciones de Satanás, que debemos de estar siempre teniendo en cuenta que Satanás no duerme y que por ello nosotros debemos siempre de perdonar a aquellos que disciplinamos. En este caso, aquella persona que Pablo les dice, pues perdónenle, consuélenlo y además afirmen su amor, el amor de ustedes que tienen para él. Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, después de decir eso, pues él pasa a informarle los siguientes a los corintios acerca de cuando él llegó a esta ciudad de Troas, una ciudad de Grecia muy antigua, que al parecer fue establecida antes de Cristo, como 300 años antes. Y el apóstol Pablo les dice lo siguiente. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Y él nos dice la razón. Y aunque la razón completa no está ahí en esos versículos, sino que está en el capítulo 7 y ahorita vamos a ir para allá, pero vamos a limitarnos solamente a quedarnos con esta razón. Dice, él no encontró reposo, tranquilidad, más bien estaba angustiado y preocupado por no haber hallado a su hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos, de esos cristianos que estaban en Troas, dice que partió para Macedonia. Ok, para entender mejor lo que Pablo nos está diciendo aquí, es necesario, hermanos, que volvamos a recordar cuál fue el propósito principal por el cual Pablo escribió esta segunda carta a los Corintios. Bueno, si usted recuerda, la razón principal fue para confrontar a un grupo de hermanos que por la seducción, por la influencia de algunos falsos apóstoles que se habían infiltrado en la iglesia, pues estaban cuestionando la credibilidad y la autoridad del apóstol Pablo. Y por consiguiente, al estar ellos cuestionando la credibilidad de Pablo y su autoridad, de su ministerio y apostolado, por consiguiente, ellos también estaban cuestionando la credibilidad del mensaje que Pablo estaba proclamando, en este caso, el evangelio. Y es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo, porque sabe que algo fundamental está en juego, no, él no da defensa por defenderse a sí mismo, no, sino porque sabe que detrás de todo esto está la credibilidad del evangelio. El evangelio que según él mismo nos dice en Romanos, que es el único mensaje que Dios usa para salvar primeramente a los judíos y a los gentiles. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo pues empieza él a defender todas estas calumnias, todas estas mentiras. Y es por eso que la mayoría de los versículos escritos aquí en esta carta, vemos que la intención del apóstol Pablo era mostrarles que él verdaderamente era un apóstol de Dios, un comisionado, un misionero. Y por consiguiente, el mensaje que él daba era digno de ser creído, de ser tomado en serio. Y de hecho, Pablo les va a decir más adelante que ellos son la evidencia que prueba que verdaderamente él es un verdadero apóstol de Dios y que su mensaje tiene poder para hacer lo que dice el poder, el mensaje que va a hacer con aquellos que creen, que es transformar las vidas. Escuchan lo que dice el capítulo 3 del versículo, o mejor dicho, los versículos 1 y 2 de esta misma carta. Dice Pablo ahí, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Pues en aquel entonces, como había muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, pues se enviaban cartas, los apóstoles verdaderos, hey, recíbelo, este es un recién convertido, verdadero, no temas, y adelante. Bueno, y Pablo está diciendo que nosotros tenemos necesidad de hacer eso. O sea, yo, el fundador de esta iglesia, tengo que venir con cartas de recomendación de Apolos, de Cefas, que eran los predicadores que también habían predicado ahí, según la primera carta a los Corintios. Y él dice en el versículo 2, nuestras cartas de recomendación deben de ser ustedes, porque están escritas en sus corazones. Gracias al mensaje que les prediqué, ustedes creyeron, vinieron a Jesús en arrepentimiento y Dios les dio el Espíritu Santo. Dios les dio un nuevo corazón. Y ahora la transformación la pueden ver todos aquellos que los rodean, que comparten con ustedes. O sea, ustedes son cartas leídas por todos los hombres. En otras palabras, lo que Pablo le estaba diciendo a ellos es, ustedes son la evidencia máxima de que efectivamente yo soy un apóstol de Dios. Y por consiguiente, el mensaje que yo proclamo, que es el mensaje del evangelio, es un mensaje digno de ser creído. Y el hecho está en que vean sus vidas, han sido transformadas.
No son perfectas sus vidas como la vida de Jesús, pero van siendo transformadas de grado en grado, de gloria en gloria. Y es como si Pablo les dijera, es por esta razón que nosotros no necesitamos cartas de recomendación. No, o sea, de verdad, ¿quieren ustedes corroborar si yo vengo de Dios? Claro que sí vengo de Dios. Yo fui quien fundó esta iglesia. Ustedes son nuestras cartas de recomendación abiertas para que cualquiera las pueda leer. Así que como podemos ver, hermanos, estos versículos nos hablan de que había un grupo de hermanos que por la influencia de algunos falsos apóstoles que se habían infiltrado en la iglesia, pues ponían en tela de juicio el apostolado del apóstol Pablo. Ahora si usted recuerda, estos falsos apóstoles estaban de alguna manera, como ya dije, mal influenciando a un grupo de miembros de la iglesia de Corintio y los estaban llevando ellos a menospreciar la autoridad de Pablo, a cuestionarlo a él. Recuerda la primera carta, de hecho, ambas cartas, la primera carta a los Corintios y la segunda, el apóstol Pablo inicia declarando explícitamente y de manera intencional que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, Pablo conocía de la existencia de este grupito que no miraba bien al apóstol Pablo. Y es por eso que intencionalmente dice, yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y de hecho, más adelante, el apóstol Pablo, ahí en la primera carta a los Corintios, como vimos hace meses atrás, Pablo les dice, bueno, me han informado que hay muchas contiendas, muchos pleitos, porque unos dicen que soy de Pablo, estaba el grupo que sí apoyaba a Pablo, pero otros que soy de Apolo. Había un grupo que estaba ahí o que prefería la predicación de Apolos, y otro de Cefas y otro de Cristo. Y Pablo les dice, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Ustedes que dicen, no, el apóstol Pablo es el machín. ¿Que yo fui crucificado por ustedes para que me estén levantando en un pedestal? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y dice Pablo, doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno dijese que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no, me envió Cristo a bautizar. Esto no es lo más importante. De nada te sirve bautizarte y no haber sido transformado por Cristo, porque no viniste a Él con una fe genuina y en arrepentimiento. De nada te sirve. Yo me enfoco en el Evangelio y lo predico no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz. O sea, yo no uso la filosofía humana ni la sabiduría humana. No, yo predico el Evangelio. Porque si empiezo yo a hablar filosofía humana, hago nulo el poder que tiene la cruz al predicar el Evangelio. Pablo dice, no, yo no soy así. Así que estos versículos nos confirman que sí había un grupito dentro de la iglesia que no veía con buenos ojos al apóstol Pablo. Y no son los únicos, mire. Ahí mismo en esa misma carta, capítulo 9, versículo 1, Pablo nos dice, o le dice a los corintios lo siguiente. Dice, ¿no soy yo apóstol? Pues ¿cómo dicen algunos que no lo soy? O dudan de mi apostolado. No soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, que eso era uno de los requisitos de ser apóstol, haber visto al Señor Jesucristo. Pablo lo vio después de la aparición que se le hizo. No soy vosotros mi obra en el Señor, o sea, no fui yo quien Dios usó para levantar esta iglesia. Yo llegué ahí y estuve con ustedes por 18 meses. Si para otros no soy apóstol, nuevamente, ¿qué insinúa esto? Que había un grupo que no miraba al apóstol Pablo como un apóstol, como un misionero, como el pastor. Para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, contra los que dudan de mi apostolado y mi ministerio, esta es mi defensa. Y empieza a decir, Pablo, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como los otros apóstoles? Y cosas como esas. Pero ¿cuál es mi punto? Yo quiero probarte, porque a la luz de esta realidad, nosotros vamos a interpretar los versículos que vamos a estudiar. ¿De cuál realidad? De que había un grupo que estaba siendo mal influenciado por los falsos profetas, maestros, apóstoles, y que los estaban llevando a cuestionar el apostolado y el ministerio del apóstol Pablo. Es que estos versículos nos dicen claramente que sí existía ese grupo. Y no son los únicos. En la segunda carta que estamos estudiando, pues Pablo en el capítulo 12, el versículo 12 dice lo siguiente. Dice, mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Versículo 13, donde quiero llegar. ¿Porque qué? Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Así es que, como podemos ver, estos versículos vienen y nos confirman que sí, había este grupito que no veía bien el apostolado del apóstol Pablo. Y es por eso que Pablo se da la tarea, hermanos, de defender esto. Una vez más, ¿por qué? Porque él quiere defenderse a sí mismo, no.
porque sabe que lo que está en juego es mucho mayor que defender su personalidad, su carácter. ¿Qué es eso? El mensaje del Evangelio. El mensaje que es poder de Dios para salvar. Es lo único que puede salvar al pecador. Y yo no entiendo por qué la iglesia, la mayoría de las iglesias del siglo XXI no están predicando el Evangelio. Es que fastidia a los miembros de la iglesia. Por lo más seguro que los fastidia porque son cabras, porque no han sido transformados, porque la oveja de Jesús ama ese mensaje y no desea olvidar ese mensaje, porque eso le recuerda lo que él era antes y lo que es ahora en Cristo Jesús, y eso genera en su corazón agradecimiento y alabanza. ¿Para quién? Para quien que lo salvó, para aquellos o para ese Jesús que vino y dio su vida por nosotros. Así que Pablo tiene que defender esto. Ahora, antes de ya entrar de lleno a estos versículos, yo quisiera que extrajéramos 3 enseñanzas, hermanos, de este trasfondo que hemos visto. Y la primera enseñanza de lo que hemos visto hasta aquí es que siempre va a haber falsos maestros, falsos apóstoles, que van a intentar detener ¿a quién? A los verdaderos discípulos de Dios que proclaman ese evangelio bíblico y verdadero. Siempre va a haber. Y esa es una realidad. Y por tanto, nosotros tenemos que estar listos, que estar velando. Mismo Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas, ¿verdad? Por lo tanto, hermano, esa es una verdad que no debemos olvidar. Una segunda verdad es que siempre va a haber miembros incautos e ingenuos que se van a comer fácilmente las mentiras, los engaños de estos falsos maestros, como lo hubo en la iglesia de Corinto. Van a estar ahí y algunos de nosotros vamos a ser dañados. Sin embargo, nosotros no debemos de agarrar contra ellos resentimiento, coraje, no, todo lo contrario. Tenemos que hacer lo que Pablo hacía en obediencia al mandamiento de Jesús, que tenía que amar a quienes le hacían mal, a sus enemigos. Mateo 7:15, lo que decía, guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de oveja. O sea, Jesús sabía que el miembro o la oveja de Cristo, de él, son personas ingenuas muchas veces porque no estudian, porque no están velando. Y estos falsos profetas son buenos para engañar, vienen vestidos, hermanos, de ovejas. O sea, vienen vestidos como si fueran de Dios. Ellos no vienen y te dicen, yo soy un falso maestro. No, ellos vienen con una apariencia de piedad. Dios me habló de esta mañana y mientras estuve orando, y tienen una facilidad de palabra que engañan a cualquier incauto e ingenuo. Sin embargo, Jesús dice, guárdense de ellos. Y la tercera enseñanza es que va a haber ocasiones donde los verdaderos discípulos de Jesús que proclaman el evangelio van a ser heridos por estos incautos e ingenuos miembros de la iglesia. O sea, son miembros de la iglesia, son miembros del cuerpo de Cristo. Quizás algunos otros son falsos, pero va a haber ocasiones donde miembros del mismo cuerpo de Cristo, por ser incautos e ingenuos, ellos al creer que están defendiendo algo de Dios, van a estar hiriendo, van a estar afectando a los proclamadores de la palabra de Dios. Mire, es muy triste ver que en la iglesia de los Corintios pues había una gran minoría que se estaba comiendo las calumnias, que estaban esparciendo estos falsos profetas, y que además, hermanos, o sea, si nos ponemos en los zapatos del apóstol Pablo, nosotros podríamos, no sé, quizás entender mejor lo que el apóstol Pablo estaba sintiendo cuando le escribía estas cartas a los corintios, o simplemente cuando tenía que irlos a visitar para ver cómo estaban. O sea, esto de que Pablo llegue a esa ciudad de Grecia, Corintio, una ciudad grande, muy pagana, y que empiece él por 18 meses a plantar una iglesia, a tratar a estos hermanos, y que después de ello él salga y estos hermanos, no todos, pero una gran minoría, se vuelva en contra de él. Esto tuvo que ser un fuerte dolor en el corazón del apóstol Pablo. Y es por eso que, como vimos en el capítulo 2, en versículo 4, Pablo dice lo siguiente, porque por la mucha tribulación, o sea, que él ya estaba experimentando por predicar a Cristo en otras ciudades, había persecución y todo esto, pero dice, y por la angustia del corazón. ¿Por qué había angustia en el corazón de Pablo? Por el mal proceder de este grupito contra Pablo. Dice, con angustia el corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que fuesen contristados, sino para que supiesen cuán grande es el amor que yo les tengo, a pesar de que están en contra de mí. Así que vemos entonces que la actitud mala, antagónica que este grupo tuvo hacia Pablo, pues afectó fuertemente, hirió fuertemente el corazón de Pablo, y sin embargo Pablo los amó. Pablo siguió velando por ellos. Pablo siguió mostrándoles su amor. Así que estos versículos, y sobre todo este de Pablo,
este que está atrás de mí, nos enseñan que el amor de Pablo por los corintios no estaba condicionado al trato que Pablo recibiera de parte de los corintios. No, no estaba. O sea, si me tratan mal o bien, como quiera yo los amo. Si recibo de parte de ustedes algo o no, como quiera yo los amo. Segunda de Corintios 12:14. Dice Pablo, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes. Y no voy a ser gravoso, no voy a ser una carga para ustedes. Porque no busco lo de ustedes. ¿Por qué Pablo tiene que decir esto? Porque él sabe que hay gente que lo está acusando de que es una carga, de que nomás está buscándolos por economía, por finanzas, por dinero. Y Pablo dice, no, no es así, no busco lo de ustedes, más bien busco su bien espiritual. Y dice el versículo 15, y con el mayor placer gastaré lo que es mío, aún por ustedes. O sea, yo tengo que recorrer grandes distancias y no me importa que gaste y además que padezca las inclemencias del tiempo y lo que sea, no me importa. O sea, con tal de ir y ministrarles y beneficiarlos espiritualmente, yo gasto lo que sea. Aún yo mismo me gastaré, aún físicamente me voy a desgastar. No me importa. Y dice ahí, ¿por qué, hermanos? Por amor de sus almas. Aunque amándoos más, ¿qué dice Pablo ahí? Se ha amado menos por ustedes, por ese grupito. Así que como vemos el amor del apóstol Pablo, no dependía de si lo trataban bien o mal, y tampoco dependía ni se basaba en lo que él recibía o no recibía. ¿En qué se basaba pues el amor de Pablo hacia los corintios? Estaba condicionado al amor que él le tenía a Dios y al amor que él tenía a su llamado. O sea, Pablo quería ser leal. ¿A qué? A su llamado. ¿De qué? ¿Qué llamado tenía Pablo? ¿Recuerdas? Jesús se le aparece, ¿verdad? Y lo tumba y le dice, soy yo, Jesús. Pero es que yo no te estoy siguiendo a ti. Si tú estás siguiendo a mi iglesia, es como si me estuvieras siguiendo a mí. Pero ¿sabes que yo te he llamado para qué? Para que prediques el evangelio. Eso es lo que Pablo nos dice en el primer capítulo de su carta a los romanos. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para qué, hermanos? Para proclamar el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas de las santas escrituras. El Antiguo Testamento habla de esto, del sacrificio de Jesús, del mensaje del evangelio. Así que esto nos enseña que nuestro amor a los demás, aún aquellos que nos hacen mal, como este grupo pequeño que le estaba haciendo mal a Pablo, bueno, pues no debe estar basado a las circunstancias. Debe estar condicionado al amor de Dios y a la lealtad de su llamado. Y Dios nos ha llamado aquí, hermanos, a hacer bien a aquellos que nos maldicen, a aquellos que nos persiguen, a aquellos que nos hieren, a hacerle bien a nuestros enemigos. ¿Y cómo lo hacemos? A través del evangelio. Sí, haciéndoles bien aquí en la tierra, pero sobre todo predicándoles el evangelio, orando por ellos para que Dios los alcance y no orando para que Dios los destruya. No, eso déjaselo a Dios. Mía la venganza, dice el Señor. Yo voy a pagar. Nuestro deseo debe de ser, y yo sé que no es algo intrínseco, es algo que viene del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, ¿verdad? Entonces necesitamos ese amor que viene del Espíritu Santo para así poder orar con compasión por nuestros enemigos, por aquellos que nos han hecho mal. Escucha lo que Jesús le dijo a Ananías en Hechos 9:15 con respecto al apóstol Pablo. Dice el versículo 15 ahí, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Te das cuenta? Pablo había dicho ahí para que vean cuán grande amor tengo por ustedes. Esa palabra grande es mega, como ya hemos dicho anteriormente. Así es que yo puedo ver el mega amor de Pablo a quienes, hacia los perdidos, hacia los miembros de la iglesia que actúan en ocasiones mal. Y es un amor que viene, como ya dije, de parte de Dios. Y este amor no estaba condicionado a nada más que al amor de Dios y a la lealtad de su llamado. Ahora escucha lo que continúa diciendo el autor del libro de los Hechos. Leímos ahí el versículo 15, pero dice el versículo 16 que Jesús le dice a Ananías, porque yo le voy a mostrar a Pablo cuánto le es necesario que padecer por mi nombre. Quiere decir que este versículo nos enseña que Pablo no ignoraba que al predicar a Cristo, en ocasiones eso iba a ser doloroso. Él sabía muy bien que en ocasiones él iba a entregar mucho y él iba a recibir poco o nada. Sin embargo, como vamos a ver en un momento, Pablo también sabía, hermano, y esto es algo que yo quiero que se te quede. Si esto es lo único que se te queda del sermón, yo habré tenido éxito en esto. Pablo también conocía muy bien que padeciera lo que él padeciera, al final de su carrera ministerial, él iba a salir triunfante, victorioso ante cualquier adversidad. Y esto es una realidad para cada creyente. Si tú estás en Cristo,
Men, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Nota, no dice Pablo del amor que tú tienes para Cristo, sino del amor que Cristo tiene para ti. ¿Quién te puede separar de ese amor? Porque cualquiera nos puede separar del amor que nosotros sentimos para Dios, pero nadie nos puede separar, según Pablo, del amor que Cristo tiene para con nosotros. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada, peligro, cuchillo. Ante estas todas cosas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. No hay nada creado por Dios. Y déjame decirte que lo único que no ha sido creado por Dios es Dios mismo, es la misma Trinidad. Todo lo demás es creado. Pero dice Pablo que nada creado, nada abajo, nada en este mundo, nada ahí arriba nos puede separar del amor de Cristo. Así es que para el apóstol Pablo, en momentos difíciles, como esos momentos que él pasó con los corintios, esta realidad, esta verdad levantaba el ánimo de él. Él recobraba aliento. ¿Por qué? Porque él recordaba, hermanos, que en Cristo Jesús él era más que vencedor. Ahora sí, después de haber visto este transformo y estas tres enseñanzas, pues vamos a volver, hermanos, a los versículos 12 y 13. Y les informo ya por adelantado que nosotros nos vamos a detener más en los últimos capítulos, en los últimos versículos, perdón, porque es ahí donde Pablo nos habla acerca de esta realidad, que Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, siempre. Esto es siempre. No depende de tu fidelidad hacia Dios, depende de la fidelidad de Dios hacia sus promesas. Y por lo tanto esto es bien importante para que cuando tú estés ahí, entonces en medio de la tempestad, que no te invada el temor, que no te engañe Satanás y quieras decir, ya Dios me abandonó, se cansó de mí, por lo tanto yo también me voy a alejar de Dios. No permitas que Satanás gane ventaja sobre estas realidades que a veces nosotros tenemos que pasar. Vamos a ver aquí, hermanos, esa preciosa verdad, esa preciosa realidad, que a pesar de las dificultades que encontremos, a pesar inclusive de la deslealtad, de las ofensas, de las heridas que recibamos de los demás, a pesar de todo eso, al final de cuentas, cuando se haya dicho todo y se haya hecho todo, hermanos, en el día final, nosotros triunfaremos en Cristo Jesús. Escucha lo que dice el versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, o sea, aunque se me abrió la oportunidad para predicar el evangelio, quizás encontré una casa, un lugar y quédate aquí, Pablo, y predícanos el evangelio. A pesar de ello, y recuerda que Pablo siempre andaba buscando a quien predicar el evangelio. O sea, Pablo vivía para predicar el evangelio. Y dice ahí, a pesar de ello, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome ellos, partí a Macedonia. Ahora la pregunta es, ¿qué implica eso de que Pablo no tuvo reposo en su espíritu? Esto implica que Pablo tenía una enorme preocupación, una gran angustia que lo estaba consumiendo. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál era la preocupación de él? Bueno, no tener noticias de cómo la iglesia de Corintio había reaccionado ante la carta severa que él les mandó. Y Pablo no tiene reposo. Entonces se le abre una puerta para predicar el evangelio y dice, no, o sea, yo tengo que ir. Y esto es bíblico. Ustedes dicen, decir, pero deja a un lado la obra de Dios. No, la Biblia nos dice que hagamos bien primero a quienes, a los de la iglesia. Y él sabía que él tenía que regresar. No era tanto su angustia por él mismo. Él sabía que esa iglesia no andaba bien. Esa iglesia que Dios había plantado en medio de esa ciudad grande, impía, donde se cometían pecados desastrosos y que ya finalmente la luz del evangelio, la luz de Cristo estaba empezando a alumbrar en ese lugar oscuro. Él sabía que eso estaba en peligro y por lo tanto él tenía que hacer algo y es por eso que no tuvo reposo. Su espíritu, su corazón estaba angustiado. Así es que él no sabía qué había pasado con esa carta. Hagamos un recuento, hermanos, de los sucesos principales que ya habían pasado y que hemos visto en las predicaciones pasadas. O sea, como ya sabemos, el apóstol Pablo les había hecho anteriormente a que les escribiera esta carta fuerte, pues les había hecho una visita rápida y no le fue muy bien. O sea, hubieron confrontaciones fuertes, tantos que algunos teólogos se atreven a decir, comentaristas, que hubo agresión física, que quizás cachetearon al apóstol Pablo. No lo sabemos, ese no es el punto. El punto es que Pablo tuvo fuertes confrontaciones con un grupo de miembros de la iglesia. Y Pablo, pues, se da la tarea de escribirle nuevamente y de una manera severa. Y es ahí donde el apóstol Pablo, pues, no sabe cómo reaccionó la iglesia ante esta segunda carta. ¿Y qué hace Pablo? Bueno, pues él decide, hermanos, mandar a Tito a Corinto. ¿Para qué? Ve y averigua qué pasó. ¿Cómo reaccionaron ante la carta? ¿Se arrepintieron? ¿No se arrepintieron? La cosa se puso más fea. Y bueno, todo parece indicar, hermano, que ellos se habían puesto de acuerdo de que se iban a ver en esta ciudad de Troas.
Por lo tanto, cuando Pablo llega ahí y no encuentra a Tito, está desesperado. ¿Qué habrá pasado? ¿Habrán detenido a Tito? ¿Lo habrán golpeado? O sea, la cosa se puso más fea. Y es ahí donde el apóstol Pablo nos dice, no tuvo reposo en mi espíritu, por no haber hallado a Tito, mi hermano, por no haber hallado a mi hermano que me iba a traer información acerca de la situación actual de la iglesia en Corinto. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Te das cuenta? O sea, Pablo no pudo aguantarse ahí. O sea, hay una puerta abierta, sin embargo, tengo una angustia por los corintios. No está Tito, por lo tanto, yo tengo que salir hacia Macedonia, hacia donde se encontraba a Corinto. Quizás me lo tope a Tito de regreso, qué sé yo. Mira, yo te había dicho que Pablo en el capítulo 7 de esta segunda carta, pues él nos habla acerca de desenlace. Una vez que él sale de Troas y llega ya a Macedonia, él nos dice qué pasó. Dice el versículo 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo mi cuerpo. O sea, ya no nomás era una angustia del alma espiritual, sino física también, sino que en todo fuimos atribulados de afuera, o sea, de la persecución, porque estoy predicando a Cristo, y de adentro, de mis temores, de mis preocupaciones. O sea, no sabía qué había pasado con Tito, no sabía cuál era la situación actual de la iglesia. Así que yo veo mucha angustia en el corazón de Pablo. Está preocupado. ¿Cómo está la iglesia? Después de que la exhorté fuertemente a través de esa carta, ¿cómo está la iglesia? Y bueno, Pablo no se detiene ahí, dice el versículo 6, pero Dios, que consuela a los humildes, está angustiado. Y dice Pablo, pero Dios, que sabe consolar a aquellos que piden auxilio, dice que lo consoló con la venida de Tito. Y no solamente con la venida de Tito, de saber que Tito estaba bien, dice ahí el versículo 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a ustedes, haciéndome saber su gran afecto, su llanto, su solicitud. ¿Por quién? Por mí. De manera que me regocijé aún más. Finalmente Pablo recibió buenas noticias. Aceptaron ya la exhortación, Pablo. Te empiezan a ver ahora sí como lo que eres. Quizás no todo, pero la mayoría. Te tienen un gran afecto. Lloraron por ti, por todo lo que les conté, por todas las veces que yo te he visto que tú oras por ellos, de cómo tú estás preocupado por ellos y cómo ellos te trataron. Ellos quieren verte. De manera que, ¿qué dice Pablo? Me regocijé. Así que aquí notamos que esa preocupación del apóstol Pablo reflejaba cuánto amaba a Pablo aquellos a quienes él había engendrado a través del evangelio. Los amaba mucho, era un amor mega fuerte. Y este es el tipo de cosas que nadie ve, hermanos. Nadie sabemos cuántas noches pasó el apóstol Pablo sin poder dormir a causa de los problemas que él sabía que había en la iglesia de Corinto. No, nadie sabemos. Nadie sabe cuántas veces Pablo tuvo que orar derramando sus lágrimas delante de Dios por esta iglesia. Y mire, Pablo, en vez de recibir alegría al ver que los corintios pues estaban andando en obediencia, en la verdad, como dice Juan, no hay mayor gozo para mí que ver que mis hijos, que a quienes yo ministro, andan en la verdad. Y Pablo esperaba recibir de parte de los corintios esta satisfacción, este gozo. Sin embargo, él recibió todo lo contrario. Recibía preocupación, recibía menosprecios, que todo esto le causó un dolor enorme en el corazón del apóstol Pablo. Y la cosa es que nadie ve esto, pero Dios sí lo ve. Y Pablo, a través de todo lo que él hace, empieza a mostrarle el mega amor que él tenía aún para esta gran minoría que se oponía a su apostolado. Así que las escrituras son muy claras al decirnos que la condición espiritual de esta iglesia no dejaba tranquilo al apóstol Pablo. Y es por eso que dice, no tuve reposo en mi espíritu, no tuve tranquilidad. O sea, a pesar de que tenía esta puerta abierta para predicar el evangelio, no pude concentrarme, no pude llegar allí, más bien decidí partir hacia Macedonia, encontrarme allá a Tito. Y afortunadamente, porque Dios así lo encauzó, encontró allá a Tito y recibió buena noticia y fue consolado. Una vez más, hermano, yo creo que se nos quede esto, porque cuánto nos falta del amor de Dios. No nomás a mí como pastor, a ustedes como discípulos, porque estamos llamados a amar. Y muchas veces no amamos así porque andamos más en la carne que en el espíritu. Y ese es nuestro problema. Entonces sabemos ya lo que se tiene que hacer, pero realizarlo en nuestras propias fuerzas, aparte de que es imposible, hermanos, nosotros muchas veces estamos ahí porque eso es lo más fácil, en vez de estar nosotros dependiendo del poder del Espíritu Santo.
Que nosotros lo recibimos cuando estamos buscando esa llenura y mantener esa llenura al meditar en su palabra, al orar su palabra, al esforzarnos en obedecerlo. Es a través de eso, no es lléname Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname. No, el Espíritu Santo nos llena cuando verdaderamente ve que hay una genuina búsqueda por tener más de Él y que nos estamos esforzando, estamos siendo diligentes en meditar en Él, en orar. Es ahí cuando Él empieza a tomarnos en serio y empieza a darnos más de su poder. Es que Dios nos llama a amar, aun aquellos que nos hacen mal. Así que esto también, hermanos, a mí me enseña que esta angustia, esta aflicción, este montón de cosas que estaba afligiendo el corazón del apóstol Pablo, eso no llevó al apóstol Pablo a terminar deprimido al grado de tirar la toalla y decir, dejo el ministerio totalmente, ya la vemos, ya no aguanto más. No. ¿Y por qué, hermanos? Porque Pablo era bien valiente, bien capaz. No, claro que no. Fue gracias a que el apóstol Pablo siempre estableció su confianza, su ministerio sobre las verdades, sobre las realidades que nosotros tenemos en Cristo Jesús. En específico, Pablo estableció su confianza, su ministerio, ¿sobre qué, hermanos? Sobre la realidad, sobre la verdad de que Dios siempre nos lleva en Cristo Jesús en victoria. Siempre. En otras palabras, Pablo había establecido su confianza, su ministerio sobre hechos concretos que él sabía que eran verdad. Y eso era lo que lo mantenía perseverando en el ministerio, sirviendo a Dios. Así que yo veo que la motivación del apóstol Pablo no se basaba o en el buen comportamiento o en el mal comportamiento de los hombres. No, más bien se basaba en las verdades, en las promesas que él tenía en Dios. ¿Y cuál era una de las promesas? Que en Cristo somos más que vencedores porque Dios es quien nos lleva en triunfo, no por nosotros. ¿Qué aprendo yo de esto también? Bueno, que nadie puede ser más importante, nada ni nadie puede ser más importante que el triunfo de Cristo que él obtuvo en la cruz del Calvario. Esta es una realidad, hermano, que debe motivar a cualquier creyente, a cualquier pastor. Era lo que motivaba al apóstol Pablo. Y esto es lo que nos debe de motivar, porque los hombres no deben de motivarnos. A veces hay que animarnos, pero es todo. Ese ánimo que tú le des a alguien, si viene de ti, eso es bueno, que hacerlo, pero va a ser temporal. Sin embargo, el ánimo, la fortaleza que viene de Dios, es duradera, es permanente. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que anclarnos en esas verdades, en esas realidades. O sea, Pablo lleno de preocupación, lleno de angustia. ¿Dónde ponía su mirada? En el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. No en lo que las personas dijeran o no dijeran. No, él estaba poniendo su mirada en Jesucristo. Porque él sabía que si Cristo era tu Señor, tu Salvador, tú eras más que vencedor. Y esta maravillosa verdad en Pablo fue lo que causó que Pablo no desistiera de continuar adelante con su llamado. O sea, ni siquiera una congregación tan problemática y desleal como lo fue la iglesia de los Corintios, ni siquiera los apóstoles falsos, fraudulentos, que levantaban calumnias contra su autoridad y su mensaje, nada lo detenía el apóstol Pablo. Por lo tanto, nada nos va a detener a nosotros, siempre y cuando nosotros estemos meditando en esas realidades y las creamos, porque Pablo las creía. Pablo tenía fe para creer que lo que verdaderamente él había oído, que Jesús le dijo, era realidad, era verdad. Y vayamos a los siguientes versículos del capítulo 2, ya para ir terminando, porque aquí vamos a ver tres cosas importantes que van a aparecer en estos siguientes versículos, hermanos, que eran lo que animaban al apóstol Pablo también a seguir adelante. Dice el versículo 14 más. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Versículo 15, para que Dios, o porque para Dios, perdón, somos gratos olor de Cristo en los que se salvan y los que se pierden. Esto es ciertamente olor de muerte para muerte y aquello es olor de vida para vida. Y para estas cosas, para proclamar el evangelio, ¿quién es suficiente? Hay gente que se cree porque Dios lo dotó con un carácter, con un carisma, con un buen procesador de palabras, que creen que por ellos la gente se está salvando. No, nadie es suficiente. Porque si Dios no hace nada con su espíritu, ningún corazón será transformado. Lo único que empiezan a hacer esos hombres es llenar la iglesia con gente que cree que es salva, cuando en realidad no es salva, son cabras. ¿Y por qué lo sabe? Por sus frutos los van a conocer. Por lo tanto, nadie es suficiente, dice Pablo, a la hora de proclamar el evangelio. Nadie es suficiente, porque de Dios es la salvación. No es que si yo predico bien el evangelio como lo hace esta persona. No, lo importante no es el predicador, no es el sembrador, no es la semilla.
Es lo que tú estás compartiendo, es el contenido de tu mensaje. Eso es lo que Dios usa. Y dependiendo de la disposición del pecador hacia ese mensaje que tú le estás compartiendo, va a ser salvo o no va a ser salvo. Oía de alguien que están ministrando, y si nosotros para un mes no tenemos tantas personas, vamos a decir que pues Dios no está con nosotros. ¿Qué? Como si esto de hacer discípulos, de predicar el evangelio fuera como un negocio. No, esto tiene que ver con almas. Esto tiene que ver con que Dios decida, al ver el arrepentimiento y la sinceridad de estas personas, darles un nuevo corazón. Eso es lo que nos hace cristianos. No ir a una iglesia, no portar una Biblia debajo de tu axilas, qué sé yo. No, es que Dios verdaderamente te dé su espíritu, te dé un nuevo corazón. Es que Pablo, ante las circunstancias más adversas, nos enseña que cada creyente genuino participa del triunfo de Cristo. Y no vuelvo a repetir esto, no porque el creyente sea muy capaz. No. Simplemente porque está unido a Cristo. Recuerda, Cristo es la cabeza, nosotros también somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Estamos unidos a Cristo. Entonces somos parte de Él. Y como Él nos lleva donde quiera que Él va, y Él es el poderoso, nos lleva en triunfo. Estamos en Él, seguro. Escucha lo que dice Colosenses 2:13. Y ahorita voy a proyectar el 14 y el 15. Y a ustedes, estando muertos en sus pecados, no queriendo saber nada de Dios, más que para que Dios, hazme un milagrito, estoy enfermo, hazme un milagrito, necesito dinero. O sea, para eso sí quiere buscar el hombre a Dios, pero no hay nadie buscando a Dios diciendo, quiero ser santo como tú. Y dice Pablo, ustedes estando en esa condición, aún a pesar de que no querían saber de Dios y huían de aquellos de los que predicaban el evangelio, aún así Dios decidió darles vida juntamente con Cristo y les perdonó todos los pecados. ¿Y qué más hizo Dios? Anuló el acta de decretos, anuló esa acta, ese registro donde decía César es un mentiroso, César es un fornicador, qué sé yo, es un ratero, César no me honra, César se inclina ante imágenes y quién sabe cuántas cosas más. Bueno, dice que él anuló esa acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos decía merece la ira de Dios, y la quitó de en medio y la clavó. ¿Dónde, hermanos? ¿Por qué en la cruz del Calvario? O sea, la clavó en el sacrificio realizado por Jesús por nuestros pecados. O sea, Dios no es ningún injusto. No, alguien tiene que pagar por tus pecados. Y ese va a ser Jesús. Ahí el amor y la justicia se besaron, dice el salmista. O sea, ¿cómo solucionó el problema de que Dios es amor, pero al mismo tiempo es justo? Allí mostró su amor al poner a Jesús ahí y que Él recibiera la ira que nosotros merecíamos. Eso es amor y eso es justicia. Qué gloriosas verdades cuando tú meditas en ellas. Todo lo que Dios hizo por nosotros. Y dice el versículo 15, y despojando a los principados, a las potestades. Esos principados, esas potestades son huéspedes de maldad, a Satanás, a sus demonios que los siguieron cuando decidieron rebelarse contra la autoridad de Dios. Dice que Dios los exhibió públicamente. Y dice ahí triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que Pablo dice, porque por la mucha tribulación en angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas. Eso es cierto. Y cuando llegué a Troas para predicar el evangelio, aunque se me abrió una puerta en el Señor, no tenía tranquilidad, estaba angustiado, porque no encontré a Tito, no sabía de ustedes. Por lo tanto, decidí seguir hacia adelante. O sea, a pesar de tanto padecimiento, déjenme decirle algo con Dios. Le doy gracias a Dios, el cual siempre me lleva en triunfo en Cristo Jesús. Eso era lo que Pablo tenía siempre en su mente. ¿Qué es lo que más está en tu mente? ¿Las mentiras del diablo? ¿Los afanes del mundo? Pues esos te van a alejar de las realidades, de las verdades de Dios. Es por eso lo importante de meditar constantemente en la palabra de Dios. Dios no es un exagerado al decirnos que meditemos de día y de noche en su palabra, en sus verdades. No, Él sabe que Satanás es mentiroso, que el mundo es mentiroso. Y sobre todo hoy en día, en la época en que vivimos, donde las mentiras, el engaño es proliferado fácilmente a través de las redes sociales, cuando más deberíamos de estar velando en su palabra, en sus verdades, para que Satanás no gane ventaja de nosotros, para que Satanás no nos engañe. Hay algunos de ustedes que quizá creen que están bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque no se están exponiendo a la verdad de Dios. La verdad de Dios, la palabra de Dios, que es útil ¿para qué? Para redarguir, para corregir,
Pero ¿cómo te va a corregir? ¿Cómo te va a redarguir si no estás pegado constantemente a la palabra de Dios? La palabra de Dios es un espejo, es como si fuera un espejo, mejor dicho. Ella te va a señalar todas las imperfecciones que hay en tu vida. Y es ahí lo importante. Pero yo me siento bien, de verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios dice en nuestro corazón, el tuyo, el mío y de cualquier ser humano, que es engañoso. Más que cualquier cosa. La persona que más nos ha engañado no es Satanás, somos nosotros mismos, hacernos creer muchas cosas. Pero necesitamos a Cristo. Amén, hermana. Gracias, Cristo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte inclinado hacia el pecado? Más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo que nos da la victoria. Ahora, ¿qué tiene Pablo en mente cuando escribe estos versículos? Bueno, lo que Pablo tiene en mente, después de haber leído muchos comentarios y todos están de acuerdo, él tiene en mente un desfile triunfal romano que se hacía cuando un general, cuando el ejército militar romano tenía una victoria enorme sobre una nación. Pues ¿qué era lo que hacía? Bueno, ellos desfilaban. Había una procesión con mucha pompa, donde las calles que daban hacia el Capitolio de Roma se llenaban de algarabía, había adornos. Es que hoy van a desfilar los generales que tuvieron esta gran victoria. O sea, Pablo sabía que sus oyentes, en este caso los corintios, estaban familiarizados con esta cultura grecorromana. Y por lo tanto, Pablo usa un cuadro para ilustrarles cómo es esto de que nosotros vamos, Dios nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. O sea, estos desfiles, hermanos, y voy a leer lo que yo encontré de este teólogo que escribe de la siguiente manera, para no estarlo parafraseando. Él dice, cuando entraba el general victorioso a la cabeza de sus tropas, la gente echaba flores por el camino, mientras que los sacerdotes paganos movían sus incensarios en acción de gracia al dios de Júpiter y de Marte por la victoria otorgada. Además del ejército victorioso y los ya mencionados, había dos grupos más, y ponga atención en esto, porque esto es lo que Pablo va a relacionar en los siguientes versículos. Dice, primero estaban los reyes o los jefes, los generales, que voluntariamente se habían rendido a las fuerzas romanas. Este grupo se les perdonaba la vida. Hay cuenta que llegaba al ejército y decían, les ofrecían la invitación, ¿alguien quiere rendirse voluntariamente? Les vamos a perdonar la vida y vamos a hacer que ustedes se vuelvan siervos del imperio romano. Y había gente que decidía hacer eso, pero había otro grupo, dice este teólogo, que no se resistían, que no aceptaban la oferta. Por lo tanto, ellos eran capturados y eran encadenados. ¿Por qué? Porque ya había una sentencia de muerte. Por lo tanto, dice él que el incienso que los sacerdotes paganos esparcían en acción de gracia a estos dioses por esa victoria, pues resultaba ser olor de muerte. ¿Para quiénes? Para los que resistieron, para los que dijeron, no queremos la oferta, no, prefiero morir. Pero olor de vida para el otro grupo. O sea, era el mismo olor, la misma fragancia, pero dependiendo de que tú habías decidido con esa oferta, eso olía a muerte. O sea, empezaban a oler eso y decía, esto para mí significa vida, porque ya me perdonaron. Pero esto para mí, porque rechacé su invitación, significa muerte. Y bueno, hermanos, el apóstol Pablo está pensando en esto a la hora de estar escribiendo estos versículos. Él está pensando en estas imágenes que él saca de un desfile de ese conquistador victorioso, en el cual participan los cautivos, esos dos grupos, los que voluntariamente se rindieron y los que no. Y bueno, el apóstol Pablo dice, bueno, algo así sucede en el ambiente espiritual a la hora de predicar el evangelio. Dice Pablo ahí en el versículo 14, mas a Dios, gracias al cual nos lleva siempre en triunfo, ¿verdad? Y dice ahí, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, aquí Pablo nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo, Él fue nuestro conquistador. Y al conquistarnos con su mensaje, ¿verdad? Hey, viene mi ira, ¿quieres rendirte a mí? Ven, adelante. Después nos hizo esclavos por amor a Él, ¿verdad? Y nos hizo sus siervos. Sin embargo, hay otro grupo de personas que rechaza esta oferta. ¿Y qué va a pasar con ellos? Están sentenciados a morir. Hay un olor de muerte que despide el evangelio hacia estas personas. Y Pablo nos está diciendo, bueno, de la misma manera, así como el conquistador romano triunfa sobre sus enemigos, bueno, Jesucristo ha triunfado sobre nosotros. Y esto es infinitamente más grande, es infinitamente más importante,
¿Por qué? Porque Jesús venció a ¿quiénes? ¿A un ejército de humanos? No, ya lo leímos ahí en Colosenses. Él conquistó a las huestes malignas y además derrotó al pecado y a la muerte. Y dice Pablo ahí lo que citamos, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, tal como en la procesión romana de triunfo, había una exhibición pública que humillaba a todos esos enemigos que habían sido capturados y exaltaba al vencedor. Bueno, así Cristo en la cruz del Calvario humilló públicamente al diablo y a todas las huestes de maldad, las exhibió allí. Y como dice Génesis, Cristo le aplastó la cabeza a la serpiente antigua y además derrotó a todos sus enemigos. Por lo tanto, yo veo sí a Pablo que está sufriendo por todas las tribulaciones, por predicar a Cristo y por la angustia y el dolor que le causaron los miembros de la iglesia de Corintios. Sin embargo, yo veo a un Pablo que levanta su mirada y la pone ¿en quién? En el autor y consumador de su fe. No en las circunstancias, no en lo que él estaba padeciendo. Y esto levantaba a Pablo. Y esto lo llevaba a seguir adelante, a no desmayar, a no autocompasionar, a autoconmiserarse, no sé. A ver, oh, pobrecito de mí, estoy sufriendo, mira Señor todo lo que me hace. No, se levantaba y seguía amando a estas personas, seguía predicando el evangelio a pesar de toda la oposición. Yo no veo aquí que Pablo terminaba deprimido ahí. Cuando tú y yo terminamos depresión es por eso, porque no estamos allí. Y no es que un cristiano no deba llegar a tal depresión, podemos. El, el predicador que muchos llaman el príncipe de los pastores, Charles Spurgeon, un gran predicador que Dios usó, trajo un gran avivamiento allá en Europa. Él se deprimía constantemente. Pero mucho se debe a esto porque no estamos aquí. No estamos creyendo estas cosas, estas realidades que ya tenemos en Cristo Jesús. Es que yo no veo que Pablo fue con un psicólogo para que me levante el ánimo, ni tampoco necesitó una charla motivacional para animarle, ni mucho menos necesitaba la aprobación de la gente para sentirse bien. No, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Puso sus ojos en Cristo, en el autor y consumador de su fe. Puso sus ojos en la obra expiatoria de Cristo y esto era suficiente para él. ¿Qué nos enseña esto? Que ningún creyente necesita de charlas humanas motivacionales. No sirven más que para darte un animito. Salen de aquí, es cuestión de horas, a veces de días, para que te vuelvas a desanimar. Y vengo de nuevo a la iglesia para que me anime. Es que el pastor se anima, uno se siente bonito. Y luego con las canciones que tocan, y no con los desafinados y pistas, uno se siente bonito. ¿De qué te sirve? Si tu motivación no viene de Cristo, de nada te va a servir. Es cuestión de tiempo para que esa motivación se esfume, deje de existir. ¿Qué es lo que vemos hoy en día en la mayoría de los púlpitos de las iglesias? Yo veo charlas motivacionales que nunca van a poder hacer lo que el mensaje del evangelio puede hacer en los pecadores. Digo, Pablo, no me avergüenzo yo del evangelio, de enseñarlo, de proclamarlo, porque es poder de Dios para transformar pecadores, para dar nuevos corazones, para dar el Espíritu Santo. Así que todas estas charlas motivacionales que nada más sirven para lo terrenal nunca van a poder transformar el corazón. Nunca. Y lo que necesita el hombre no solamente es que Cristo pague por sus pecados en la cruz del Calvario, sino también necesita una nueva naturaleza, un nuevo corazón. De lo contrario va a seguir pecando. Así es que no podemos reemplazar el evangelio y la palabra de Cristo por charlas motivacionales. Pero es que ese sí entretiene, ese sí vende, pastor. Mi amigo ya no quiere venir, mi compañero de trabajo ya no quiere venir a la iglesia porque pura palabra, pura. La palabra de Dios ofende. La palabra de Dios es útil ¿para qué? ¿Es beneficiosa para qué? Para enseñar, para instruir, para corregir. Pero van a haber unos que no se van a querer corregir y les va a ofender. Para redarguir, para mostrarte lo mal que estás. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, espera eso. Oh, es que si hubiera otro predicador como aquel. No, hermanos, no podemos nosotros reemplazar la palabra de Dios ni el evangelio por pláticas emotivas, motivacionales, llenas de humor. No, hermanos. Es absurdo cuando la gente dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Es más, mira, en tu boca hay poder. Tú empieza a cancelar las cosas malas, empieza a pensar positivo y eso vas a ver que va a empezar a cambiar tu situación de verdad. O sea, ¿ya para qué necesitamos a Dios? ¿Verdad? No, esa es una vil mentira. Nuestras palabras no pueden construir ninguna realidad. No, o sea, no hay nada que tú puedas crear, hablando de realidades, aunque tú lo desees. Y aunque lo digas hasta el cansancio, no, hermanos, estos son disparates que no sostienen a los verdaderos creyentes. ¿Qué es lo que los sostiene, pues, a los verdaderos creyentes?
las verdades que encontramos en Cristo. Y una de esas grandes verdades es que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Es Dios, no eres tú, es Dios. Y es por eso que Pablo dice, más gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ahí está Él siempre, siempre, no en ocasiones, no siempre, aun cuando te portas mal, siempre. De hecho, cuando te portas mal, Él viene y te disciplina. ¿Con el fin de qué? De que sigas en el triunfo. Él viene y te azota, porque a quien ama, disciplina y azota. Tú no eres un bastardo si eres un hijo de Dios. Él te cuida, nos cuida, vela por nosotros. Es por eso que Pablo dice, echen toda su ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de ustedes. El problema es que no lo creemos. Que si lo creyéramos, aunque la situación no cambie, cambia tu actitud de ver las cosas. Cambia eso y Dios honra tu fe. Y de repente empiezas a sentir una paz. Como ese canto, ¿verdad? Que ya no cantamos. Paz, paz, cuán dulce paz. Yo no sé si tú has experimentado esa paz increíble que sobrepasa todo entendimiento, todo problema que tienes en tu mente de repente desaparece. Esa es la paz que el Padre nos da. Esa es la paz que está para ti si eres hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, es fácil volverte hijo de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, cree en el Evangelio, cree que ciertamente Él es el Salvador, pero también es Señor. Y tienes que estar dispuesto a dejar tu vida de pecado para que entonces Él vea ese arrepentimiento genuino y verdadero y tu fe, y entonces te dé un nuevo corazón. Qué glorioso Dios tenemos nosotros, hermano. Qué Padre tan más maravilloso. Pablo ahí nos está diciendo que Él nos lleva siempre en triunfo. ¿Qué significa eso? Que el triunfo que nosotros tenemos en Cristo es irreversible. No hay nada ni nadie que pueda cambiar esta realidad si tú verdaderamente eres un hijo de Dios. Por eso que Pablo, al tener estas verdades, estas realidades en su mente, decía cosas como la que encontramos en Romanos 8, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. ¿Cuáles son tus aflicciones de este tiempo, en este momento, en el presente? Bueno, tú puedes hacer lo que hizo Pablo. No se comparan con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. No se compara. Piensa en las cosas que nosotros vamos a recibir. Y eso va a esfumar, va a opacar cualquier tribulación. Quizás vaya a estar ahí, pero pasar las tribulaciones de la mano de Jesús, con la ayuda de Él, con el poder del Espíritu Santo. No digo que sea fácil, pero es llevadero. Dijo Jesús, ¿verdad? Que sí, Él era manso y humilde y aprendamos de Él, pero dijo también que su yugo que era fácil, ligera su carga, pero usted lo sabe, pastor, porque estás cargando las cargas que le pertenecen llevar a Jesús. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque cree, Él tiene cuidado de ti, Él está obrando a tu favor. Así es que las circunstancias adversas nunca desanimaron permanentemente al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en todo momento en el triunfo de Cristo. Juan 16:13, Jesús le dijo a sus discípulos estas cosas, les he hablado, para que tengan en mi paz. Yo ya vencí. Sí, van a tener aflicciones en el mundo, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Así que gracias a que Jesús ya venció al mundo, ya venció a todos sus enemigos, ahora nosotros podemos disfrutar de la victoria de Cristo. O sea, tú no disfrutas de la victoria de Cristo cuando empiezas a vencer a Dios. No, en el mismo momento en que tú te conviertes en cristiano, tú ya puedes disfrutar de este triunfo. Porque es por lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, no por lo que tú vayas a alcanzar. No, o sea, quiere decir que no tenemos que esperar hasta el futuro para disfrutar de esta victoria. No, ya en Cristo somos más que vencedores. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ya presente. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, si estamos en Cristo, participamos de ese triunfo. Esa es la primera verdad que quiero que te lleves. La segunda, ya más rápido. Bueno, ciertamente es una gran bendición, un gran privilegio ser creyente. ¿Por qué? Porque participamos del triunfo de Cristo. Ya estamos en su triunfo, ya somos. No es que vamos a ser vencedores, no, ya si verdaderamente tú estás en Cristo, tú eres un vencedor. Es lo que nos promete la palabra de Dios. Sin embargo, hay una responsabilidad. Esto no me gusta, pastor, esto es lo que no me gusta de estas iglesias bíblicas. O sea, me encantan las bendiciones que tenemos en Cristo, pero las responsabilidades, ¿es por obra, pastor? No es por obras, para que nadie se gloríe, pero tenemos responsabilidades. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Bueno, que tú y yo, Dios nos ha hecho un canal para dar a conocer a Cristo. O sea, dice Pedro que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que para anunciar las virtudes de Cristo, para anunciar que Él es un Salvador, para anunciar que Él es misericordioso, pero que si no aceptamos a su invitación, va a haber un día donde Él va a regresar como un justiciero implacable y ya no va a haber oportunidad. Bueno, esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Nosotros tenemos la responsabilidad de dar a conocer a Cristo. Volviendo al versículo 14.
Después de que dice más, a Dios gracias, ¿cuál nos lleva siempre en el triunfo de Cristo? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De nosotros, sus discípulos, que predicamos el Evangelio. ¿Sí? Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, donde quiera que vamos, el olor de su conocimiento. Pregunta, ¿por medio de quién manifiesta Dios en todo lugar el olor de su conocimiento? Amén. Por medio de nosotros. O sea, sí somos participantes del triunfo de Cristo, pero también Dios nos usa como canales para llevar el conocimiento de Cristo a todas las personas con las cuales nosotros nos rodeamos. Así que yo veo aquí una responsabilidad. Juan 17:1. Jesús está orándole a su Padre y le dice lo siguiente: esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién? A Jesucristo. Ahora, para que tú puedas conocer al Padre, primero tienes que conocer a Jesús. Nadie va al Padre si no es por Jesús. No, yo tengo mi relación y nunca hablas de Jesús. No es el Dios de la Biblia. Es el Dios de tu imaginación, es el Dios de tu mente, es el Dios producto del mundo, pero no es el Dios de la Biblia. No. Aquí dice que la única manera de que las personas puedan tener vida eterna es que conozcan a Dios, pero para conocer a Dios, al Dios verdadero que creó los cielos y la tierra, hay que conocer al Jesús bíblico. Eso significa que nadie recibe vida eterna menos que conozcan a Jesús. Y ahí lo importante, y ahí la urgencia, y ahí lo serio de predicar el Evangelio bíblico. Porque así como todos somos participantes de ese triunfo en Cristo, así todos somos responsables de dar a conocer a Cristo. Según Pablo, nosotros somos como vasijas de barro. O sea, no somos vasijas de ningún otro material, o sea, de barro. El barro es frágil, ¿verdad? Se quiebra por cualquier cosa. Así somos nosotros. Sin embargo, lo que Dios ha puesto en nosotros, que Pablo nos dice, somos como barro, como vasos de barro, es un tesoro incalculable. Lo que contiene nuestro corazón es Jesús y su evangelio. Es el mensaje. Es por eso que Pablo nos va a decir más adelante lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Y lo dice ahí, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. O sea, tú no puedes convertir a nadie por más que te prepares. Si tú no predicas el evangelio y si la persona no está dispuesta a obedecer el evangelio, que el mandato del evangelio es arrepentíos, apártense de sus pecados, no va a haber transformación. O sea, la única manera es que Dios use ese evangelio al ver un corazón arrepentido. O sea, la salvación es de Dios. Por lo tanto, la excelencia del poder de Dios es lo que cambia las vidas. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que la vasija de barro no importa. Tú y yo no importamos. Lo que importa es la semilla. Salió el sembrador a sembrar, ¿verdad? Sembrador es cualquier sembrador. No decía que el sembrador era muy elocuente, muy capaz, muy inteligente. Es que, pastor, yo soy bien menso. No tienes excusa. Con tus propias palabras, con tu propia capacidad, predica el evangelio. Es la semilla, es el contenido de ese mensaje, lo que Dios usa para salvar. Pero le estoy metiendo miedo al infierno. Sí, métele miedo. Eso es lo que hizo Jesús. Fue la persona que en el Nuevo Testamento que más habló del infierno. Para eso vino, para rescatar a los pecadores de ese infierno, y no iba a hablar de eso. Jesús sabía esa realidad. Por lo tanto, no importamos nosotros, lo que importa es la semilla. Lo que importa es el mensaje que tú estás dando hacia los demás. Tú no puedes estar contento nada más con hacer que alguien venga a la iglesia. Ya estoy contento. No. Empiezas a sentir gozo y alegría cuando tú empiezas a ver que esa persona, al escuchar el evangelio bíblico, se arrepintió y Dios le dio un nuevo corazón. Entonces sí te gozas. Dice que en el cielo, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta y hay que gozarnos, pero no antes. Así que el barro, tú y yo no tenemos valor alguno, pero el contenido, o sea, lo que Dios ha puesto en nosotros, Espíritu Santo, Cristo, el mensaje del evangelio, eso sí es invaluable. Y Dios nos manda compartir el conocimiento de Cristo. Por tanto, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Somos como instrumentos en las manos de Dios. Somos ese canal por el cual la gracia de Dios, la salvación de Dios fluye hacia esas personas que se arrepienten. La pregunta es, ¿cómo uno puede llegar al conocimiento de Cristo y ser salvo? Bueno, pues sí, ¿verdad? A través del creyente, ya dijimos. ¿Pero qué tiene que hacer? Pues ya dijo pastor, predicar el evangelio. O tiene que hacer un sinfín de actividades de lunes a lunes en la iglesia, o tiene que copiar ciertas estrategias que se usan en el mundo empresarial, de cómo ganar gente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vamos a poner cafecito y pan dulce, y no es que sea eso malo, pero si eso tú crees que va a cambiar a las personas, que va a hacer que las personas vengan, no, tú puedes poner todo eso y demás. Es más, darles hasta $100 a cada uno que venga. Pero al escuchar la palabra de Dios, si ellos no quieren venir a Cristo, van a odiar el mensaje.
el olor que va a salir al estar proclamando el evangelio va a ser desagradable para ellos. Quédate con tu pan, tu cafecito y la tarjetita de $100. Y aunque me des 1,000, ahí la vemos. Y quizás no te lo va a decir así, pero por dentro puede seguir viendo, me vas a dar otra tarjetita, vengo. Y está pretendiendo que está disfrutando aquí. Eso nada sirve, hermanos. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio. ¿Te das cuenta? Hay muchas iglesias que usan de todo y traen gente. O sea, esas cosas sirven para traer gente, pero es gente no transformada, son cabritos. Y hay un momento que es cuestión de tiempo para que esa gente se empiece a ir. Y luego vuelve a venir. Y es un ciclo que salen, entran nuevos, ven y por un momento, años después, porque el único que puede saciarlas de un corazón sediento es Cristo. Si aquí solamente damos el evangelio y llegan aquí las personas perdidas y encuentran agua y toman de esa agua, van a regresar y no tenemos que hacer nada más que esto. Van a regresar sus ovejas, porque sus ovejas oyen su voz y ¿qué hacen? Siguen, obedecen, no perfectamente, pero sí sinceramente. Y se están esforzando constantemente para ser como Cristo. Es como debemos nosotros, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Predicar el evangelio y además vivir el evangelio. El evangelio se vive. Es bueno predicar, pero también hay que vivirlo, hay que mostrarlo. Volvemos al cuadro del desfile triunfal de los romanos. ¿Qué ocurría ahí? Bueno, ya dijimos que ocurrían varias cosas, pero entre esas cosas iban los sacerdotes ahí meciendo sus incensarios y el aroma de ese incienso empezaba a manifestarse en todo lugar, todo ese desfile. Llegaba un momento en que era mucho el incienso que se formaba una nube fuerte, que llegaba un momento en que no podías ver tú ya las personas que iban desfilando. O sea, eso empezaba a impregnar todo ese lugar. Bueno, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Donde quiera que vamos, empezamos a predicar el evangelio y ese es el aroma de Cristo. Y la pregunta es esa, ¿cómo estás tú, hermano? ¿Cuál es el olor que estamos dando donde trabajamos, en nuestros hogares, en nuestro negocio, en nuestras empresas, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones familiares? ¿Cuál es el olor que estamos nosotros dando realmente? Que estamos despidiendo. ¿Qué es lo que sale de tu boca más? O sea, Cristo puede ser visto ahí. Las personas pueden ver a Cristo en nosotros, en nuestras actividades, en nuestras prioridades, en nuestras decisiones, en nuestra ética, en nuestra vida moral. Pueden ver las personas a Cristo ahí. Porque ese es el olor del cual Pablo está hablando allí. O sea, pueden ver la forma en que cuando nosotros reconocemos cuando la regamos y pedimos perdón, eso también es un aroma, pero siempre tienen la razón. Es otro aroma. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Bienaventurados los humildes, ¿verdad? Los mansos. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Un corazón contento y humillado, Dios no lo desprecia. Pero los que pretenden, Dios los vomita. Por cuanto no eres ni frío, o sea, te prefiero frío, que diga, yo no soy cristiano, yo ando mal, a que estés pretendiendo que estás bien. Eres un tibio, y lo tibio Dios lo vomita, lo detesta. Por lo tanto, ¿cómo estamos? O sea, ¿pueden ver las personas a Cristo en la forma en que reconocemos nuestras fallas y pedimos perdón? Las personas pueden darse cuenta de que efectivamente hay un creyente en mí. No que dice ser creyente, pero hay un creyente en mí. Wow. ¿Recuerdan cuando José estaba en la casa de Potifar? Potifar pudo leer a Dios en la vida de José porque él dijo, verdaderamente sé que tú eres siervo de Dios. También Pablo cuando estaba en la cárcel, los carceleros, sí, vieron el milagro, pero pudieron ver, verdaderamente este es un siervo de Dios. Así que, hermanos, ¿dónde estamos nosotros? Porque sí, es verdad, participamos del vivo de Cristo. Gloria a Dios por ello, pero también tenemos la responsabilidad de ser un canal de bendición para llevar el glorioso evangelio a los perdidos. Y en tercer lugar, ya, brevemente, los creyentes al compartir el evangelio van a obtener dos resultados. Y esto te debe animar. O sea, recuerda, estas cosas animan a Pablo. ¿Cuáles son esos dos resultados, esos dos efectos, hermano? Bueno, escucha lo que dice Pablo, versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de qué, hermanos? De muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues nadie, ¿verdad? Pero aquí, hermano, yo quiero que tú notes cómo encaja esto con el cuadro del desfile triunfal romano. Bueno, recuerda que en ese desfile iban dos grupos de personas. Dos grupos de personas que habían capturado. Estaban aquellos que voluntariamente se rindieron. No me importa, hazme siervo tuyo. Ellos
recibieron ¿qué? Salvación, por decirlo así. Sin embargo, aquellos que resistieron, aquellos que menospreciaron la oferta, ellos que estaban sentenciados a muerte. Bueno, ese olorcito, ese aroma que salía de esos incenciarios, para los que iban perdonados era olor de vida, iban contentos. Yeah. Sin embargo, los que venían atrás, eso era el mismo aroma, pero para ellos no les alegró el aroma. O sea, ellos no lo vieron como agradable, vamos a morir como quiera. Bueno, cuando tú predicas el evangelio van a ver esas dos reacciones. Y de hecho Jesús nos dice que pocos van a ser los que van a aceptar la oferta de ser salvos. Son pocos. Pocos los llamados, muchos los llamados, pocos los escogidos, ¿verdad? Dijo Jesús. O sea, son pocos los que van a aceptar querer ser salvos. Por lo tanto, no nos desanimemos. Es que nadie se convierte, pastor. Mi familia. Y ya, por eso los predico. Está bien, ora por ellos. Y espera un momento. De repente sale a regar la semilla. Y no solamente hables el evangelio con tu comportamiento, con tu actitud. Pues que eso corrobora, eso le da credibilidad a lo que hablas. No seas piedra de tropieza. No, ya verás. Si verdaderamente Dios nos salva, si es que hay ahí disposición para arrepentirse. Entonces son dos cosas. Es como el lado de una moneda, ¿verdad? Los dos lados de una moneda. O van a ser salvos o van a ser condenados. Eso fue lo que dijo Jesús en Marcos 16:16. El que creyere, será salvo. Y el que no, condenado. Así que ante esta realidad no podemos hacer nada contra esas personas que rechazan el mensaje. Nada, esto no te debe desanimar. No, se me hace que yo no tengo la capacidad. No tienes la capacidad, recuerda que tienes la responsabilidad. Así con tu propia capacidad de predicar el evangelio. Es tan fácil, eres un pecador. Está establecido para el hombre que muere una sola vez y después del juicio te va a juzgar Dios. Todo aquel que no tenga una justicia perfecta va a ser lanzado al lago de fuego. Pero en Cristo hay salvación. ¿Qué complicación hay en eso? No tienes que hacer todos estos pasajes. Yo soy quizás igual que tú, no tengo buena memoria. Yo tengo que agarrar mis apuntes. Pero ya cuando estoy solo, ya lo que Dios me hace recordar. Y siempre me siento un inepto, que no pude haber dicho otras cosas, no las dije. Y Dios me tiene que recordar, César, tranquilo, la salvación es mía. Tú nomás da la semilla así como la diste, así como te salga. Pero da la semilla completa. Pues no nos desanimemos, hermanos. Finalmente Pablo dice en su último versículo, pastor, finalmente, pues no somos como muchos. Si antes había muchos que medraban con el evangelio, con la palabra de Dios, hacían negocio, hoy en día hay más. Increíble. Yo me atrevo a decir que 90% de esas iglesias que vemos en las redes sociales, en la televisión, en la radio, medran, negocian. Y Pablo dice, nosotros no somos como muchos que falsifican la palabra de Dios, que la adulteran. Pablo está pensando en las personas que vendían en aquel entonces vino y que para tener más ganancias le echaban agüita al vino, como en un momento la leche, ¿verdad? Antes de que existieran todas esas fábricas que pauterizan la leche y todo ese rollo, la vaquita me dio 2 galones, pero le voy a echar 2 galones más de agua y van a ser 4, tengo más ganancias. Bueno, dice Pablo, así hay muchos que están falsificando la palabra de Dios, pero nosotros no somos como ellos, sino con sinceridad. Sinceridad. Antes se hacían esculturas de piedra, de madera, y cuando el escultor la regaba y quebraba más de lo que no tenía que quebrar, en vez de usar otra nueva piedra, otro nuevo material, ¿qué hacían? Ponían cera. Y Pablo es como se está diciendo, no, lo que nosotros predicamos no tiene cera, no tiene cosas, no hay engaño, son realidades. Predicamos el evangelio con sinceridad, no somos como muchos, sí que son aplaudidos, sí que mucha gente los quiere escuchar. Nosotros no somos como muchos, sino con sinceridad. Y además dice, y de parte de Dios. El mensaje que estoy dando viene de parte del Dios del cielo y la tierra. Y además, en presencia de Dios. O sea, yo estoy consciente que Dios, en este momento, el autor de su Biblia, el autor de la Biblia, me está mirando. ¿Qué está diciendo de mí? ¿Verdaderamente está diciendo lo que yo escribí? ¿O está diciendo algo más? Que Dios nos encuentre así, porque tú también no eres un predicador que domingo a domingo predica, pero si eres alguien que comparte la palabra de Dios, hazlo con sinceridad. Y además, hazlo de parte de Dios, da todo el mensaje, no lo diluyas, es que para que quieran venir, es que para que no se sienta tan mal, es que para que no se sienta ofendido. No, dijo un predicador, deja que la palabra de Dios ofenda. Ellos ya han ofendido bastante a Dios. Por lo tanto, deja que la palabra los ofenda. Porque recuerda, ese es el único mensaje, según es Pablo, bíblico, que tiene poder de Dios para salvar. No hay otro. Así que como de parte de Dios y delante de Dios hablamos de Cristo.